Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén de lo mejor cada uno de vosotros. Vamos a seguir compartiendo un poquito más de conocimiento y sabiduría en secretos y manantiales del cielo. Recuerden que siempre la verdad, y solo la verdad, y la luz, el bien, siempre gana. Vamos a seguir compartiendo con este maravilloso libro de Fernando Villavicencio. Que en paz descanse. Pues es importante cada uno de vosotros investigar lo que está sucediendo en el mundo entero. La mejor forma de educarnos creo que es autoeducarse, buscar, investigar. Porque hoy en día todos esos órganos de la educación, todos los gobernantes, como que está un poquito medio raro. Y visiten la página, compartan con aquellos que necesitan, porque creo que la sabiduría, el conocimiento puede ganar a la ignorancia del pueblo que necesita ser libre, soberanos. Estamos a punto de cambiar todo de la vieja Matrix, pero es necesario cada uno de vosotros compartir, aprender, participar, porque el hombre que no habla, el que queda callado, por ahí dicen también es cómplices de lo mismo que está pasando en el planeta. Es interesante, muy bueno investigar. Vamos con este libro, Ecuador Made in China, GLP, un negocio inflamable. El mercado ecuatoriano de gas licuado de petróleo, GLP, es altamente dependiente de las importaciones. Entre un 80 y un 85% del consumo es importado. La diferencia de costos es abismal. El cilindro de 15 kilos cuesta aproximadamente $15, mientras el precio nacional de venta subsidiado es de apenas 1,60 el cilindro. Para muestra, el contrato directo de provisión de GLP entre Trafigura y la flota petrolera ecuatoriana Flopec de 17 meses, noviembre del 2009 a abril del 2011, se representó al Estado la cifra de 1.540 millones, según reportes de Petroecuador. El tema ha sido inflamable. Varios gobiernos quemaron sus banderas por actuar sin tino en el manejo de la política del GLP. A saber, el presidente Correa aprendió varias lecciones del pasado e intentó dar el giro de timón, aunque el giro haya conducido a un puerto que ni él ni sus coautores se imaginaron llegar. En esta dirección, una de las estrategias mejor diseñadas por el gobierno fue blindarse en la coraza de la institucionalidad militar, bajo el paraguas de la defensa de la soberanía energética. Se declararon sistemáticas medidas de emergencia en el sector petrolero. Se movilizó a la Marina para que ejerza el control de la empresa pública Petroecuador. El presidente Correa aplicó estados de excepción inconstitucionales cada 2 meses, más de una decena de veces, como soporte para la permanencia de la Marina. Decenas de militares tomaron el control de los más grandes negocios del país. Áreas de altísima complejidad tecnológica fueron asumidas por oficiales de la Armada sin ninguna preparación, es decir, neófitos. Su primera consigna fue el desmantelamiento de las organizaciones sindicales, el despido más de 2.000 trabajadores, la gran mayoría técnicos altamente calificados, y la segunda, la eliminación de los procesos licitarios y su consiguiente adjudicación en casi todos los contratos, directamente a empresas estatales, mixtas y privadas, la mayoría sin calificación técnica, económica y jurídica, doblemente neófitos. El lema de Correa era que en la revolución había que hacerlo todo extremadamente rápido, sin importar nada más. Lo urgente era contratar. Así se han construido y se construyen obras faraónicas que quedarán como premios a la corrupción y a la estupidez.
Uno de los acuerdos con el Frente Militar fue la entrega del sector petrolero a la Armada del Ecuador. Ante el silencio de la Asamblea Constituyente de plenos poderes, el presidente Correa decretó estado de excepción en el sector hidrocarburífero, argumentando que la situación operativa de la industria exigía cambios urgentes. Todos los mandos de la empresa pública EP Petroecuador fueron asumidos por militares en servicio activo sin ninguna experiencia en el manejo de un sector altamente técnico y complejo. La Marina no solo vino a gerenciar la más grande empresa del país, además tuvo otro objetivo muy concreto: beneficiarse con el negocio del gas licuado de petróleo, del buque flotante al negociado en tierra. Los inflamables negocios del gas que han generado fortunas y hasta han quemado a gobiernos desde hace aproximadamente 2 décadas. Volvieron a incendiar el escenario político al inicio del gobierno del Movimiento País. Fue ese tema y los poderes de intereses de por medio que demostró el excomandante de la Marina Homero Arellano en una carta al primer mandatario el 3 de junio de 2008. Los motivos que habrían provocado la insubordinación de oficiales de la Armada hasta lograr su salida. En la citada misiva, Arellano informó: como lo anticipé por teléfono, considero que la salida del contraadmirante Fernando Zurita de la presidencia de Petroecuador fue el epílogo de un complot organizado por grupos plenamente identificados por usted, que pretende beneficiarse de contratos petroleros. El caso más emblemático es el del ciudadano José Dapelo y sus empresas. Como ya se le ha hecho público, la primera acción que debía enfrentar en la línea de defensa de los intereses nacionales para acabar con las mafias del gas fue impedir la arbitraria concesión de un inmenso sector de playa y bahía a favor de la empresa Ecoterm, de propiedad de José Dapelo, para el funcionamiento de un terminal de almacenamiento de derivados de petróleo, por constituir un evidente acto de competencia en contra del proyecto estatal de construir la planta de almacenamiento de GLP. El grupo de Dapelo, su afecto Carlos Pareja, Rodolfo Barniol y otros, aupados por influencias en la Armada y aprovechando el acto de indisciplina del CALM Molestina, actuaron en contra de mi gestión al frente de la Comandancia General hasta lograr mi salida. Luego de la insubordinación de los altos oficiales y de los graves hechos registrados en la base de San Eduardo, el comandante Homero Arellano y el jefe del Estado Mayor, Luis Yepes, presentaron su disponibilidad. En el evento de relevo del mando, el vicealmirante Arellano volvió a denunciar a los complotados: señor presidente, hubo insubordinación sobre la que después se encargaron de poner un telón. Aunque esta sea una verdad incómoda y más incómoda para los que trepan por caminos deleznables de baldía y ambición, hay mafias y fuerzas oscuras que quieren apartarnos de un manejo nacionalista de los recursos del petróleo y ahora del gas, manifestó. Es oportuno recordar las palabras del primer mandatario cuando puso la primera piedra del proyecto Toachi Pilatón. Él acusó a grupos mafiosos de Guayaquil y del Partido Social Cristiano, PSC, como los responsables de levantar un escándalo en el torno a la alianza entre Petroecuador y Flopec para el almacenamiento de gas en tierra, porque según el señor presidente de la República, el convenio afectaba a poderosas compañías que han comprado a medio Petroecuador para que sean los perros guardianes de sus intereses y quieren hacer escándalo donde no existe, dijo refiriéndose a la transnacional Trafigura. Se conoce que el almirante Homero Arellano Lascano habría asumido el reto de dirigir la Marina con la seguridad de que el gobierno de la Revolución Ciudadana honraría la oferta de entregar a Flopec, empresa de la Armada, la construcción de una planta de almacenamiento de GLP en tierra y de esa forma acabar con los negociados del gas, especialmente con el almacenamiento flotante a cargo desde hace 13 años de la transnacional Trafigura de Pogas, con un costo superior a los $57 millones anuales, según informes de la Comisión Cívica del Control de la Corrupción, CCCC. El 1 de febrero del año 2007, Ricardo Patiño, encargado del Ministerio de Defensa, habría acogido el criterio de la Marina Mercante y suspendido la autorización otorgada a Ecoterm. Dapelo Barniol, porque se suponía las áreas marítimas del proyecto de almacenamiento de gas que la Marina tenía ya en mente. Finalmente, la batalla la ganó la Armada. En julio de 2007 se alcanza la firma de la alianza estratégica entre Petroecuador y Flopec para la construcción de la planta de almacenamiento en tierra por 20 años. Con el triunfo de la Armada empezaron a moverse los actores y los intereses.
El presidente Rafael Correa, en alusión a los perjuicios generados por Trafigura en la provisión de GLP y en el almacenamiento flotante, anunció la decisión de eliminar a los intermediarios y adquirir directamente el producto. El país esperaba que en el convenio de canje de crudo por derivados suscrito entre los gobiernos del Ecuador y Venezuela en el año 2006 y ampliados y ratificados por el gobierno de Correa en el año 2007, se incluiría esencialmente el GLP, pues es el dominio público que una de las proveedoras de propano y butano, GLP, es PDVSA de Venezuela. Pero no fue así. Sin ningún justificativo convincente se excluyó al GLP del referido convenio. Los hechos son recurrentes, aunque cambien los actores. En mayo del año 2003, cuando el presidente de Petroecuador del gobierno de Lucio Gutiérrez, capitán Guillermo Rosero, decidió no renovar el contrato con Trafigura y aplicar el acuerdo de importación directa con PDVSA, ese día se cayó. En la posesión de Pedro Espín como presidente de la estatal, figuraba como invitado Gonzalo González Galarza, quien ostentaba representación como uno de los patrocinadores de Trafigura, además de ser accionista de la empresa de Pogas, administradora del buque flotante. Más claro no canta un gallo. Desde hace 20 años, Petroecuador ha intentado construir la planta de almacenamiento del GLP en tierra, pero 20 veces el proyecto ha sido tumbado por los intereses de las empresas importadoras de GLP, primero Furnes, Huite y luego Trafigura. Es conocido en Petroecuador la importante injerencia ejercida por los ciudadanos vinculados al manejo del negocio del GLP en todos los gobiernos del periodo democrático. Durante 2 décadas, con los costos del almacenamiento flotante y alige, pudo ser comprado una flota de buques o construido varias plantas de almacenamiento en tierra. Todos los gobiernos han acabado de rodillas ante los intereses de los traders. Para el año 2007 el proyecto costaba $97.4 millones, como se registró en las bases del concurso realizado por Petrocomercial. El 22 de junio del 2007, en la administración del Carlos Pareja Yanuseli, el Consejo de Administración de la Petroecuador declaró desierto el concurso porque todas las ofertas superaron el presupuesto referencial. A esa fecha los oferentes fueron Proyector con 160 millones, Saint Construcciones de México con 228 millones, Santos CMI de Brasil con 243 millones, Techint de Argentina con 285 millones y OMC Z Oil and Gas de Rusia con 191 millones. Petroecuador informó al país que había una diferencia desproporcionada entre el presupuesto referencial de 97,4 millones y las ofertas presentadas por las oferentes. Finalmente, el proyecto fue adjudicado de manera directa por decisión del presidente Rafael Correa a la Armada Nacional por un costo estimado de 263 millones, de los cuales 150 invertiría Flopec y 113 millones Petrocomercial. El costo final experimentó un incremento de 300% hasta la fecha de la adjudicación. Sin embargo, al finalizar el 2012, la obra ha avanzado en un 80% según versión oficial y su costo se disparó a $520 millones, según el Ministerio Wilson Pastor. Un sobreprecio de $360 millones tendría el almacenamiento en tierra de GLP si se compara con la oferta más baja presentada a Petroecuador en el 2007 y pensar que la obra fue desechada por muy costosa. A esto se deberá añadir los costos por lucro cesante desde el 2010, fecha en que debió entrar en operaciones. La planta de gas se construye en la provincia de Santa Elena, Monteverde y la refinería del Pacífico. Otra de las obras emblemáticas del gobierno se levanta en la provincia de Manabí. La razón natural no pide fuerza. Desde el ángulo de la cordura no se puede explicar cómo se construye una planta para almacenar gas licuado de petróleo. Monteverde, a más de 200 kilómetros de distancia del lugar donde se edifica la refinería para producir el gas que se va a almacenar. Más grotesco aún se presenta el escenario cuando se lee el proyecto de refinería del Pacífico, en el cual se contempla la construcción de otra planta de almacenamiento de gas licuado en Manabí a cargo de Petroecuador. Entonces llegó la maldición. Durante 20 años de partidocracia nos lamentamos la carencia de una planta de almacenamiento de gas en tierra y condenamos a los intermediarios Trafigura y Furnes Huite por asaltar los fondos públicos con el buque flotante que facturaba $57 millones anuales almacenando el gas en alta mar. Ahora con la revolución ciudadana tendremos 2 plantas de gas en tierra,
para almacenar negociados y estulticias. Ciertamente la construcción de la planta de almacenamiento de gas en tierra fue una necesidad impostergable del Estado para acabar con los negociados del buque flotante de Depogas, Trafigura. La obra debió ser contratada directamente por Petroecuador, pero lo que acabó haciendo la Marina, el mando de la empresa pública, fue contratarse a sí mismo a través de Flopec para que ésta a su vez subcontrate con un incremento descomunal no solo la construcción, sino la administración, la operación de la planta y la importación del GLP. Lo que hizo Flopec, al igual que muchas transnacionales que operan en Ecuador, fue contribuir al desmantelamiento de Petroecuador, empresa concebida para intervenir y operar todas y cada una de las fases de la industria hidrocarburífera. Se evidencia al enemigo dentro de casa. Sin licencia ambiental. Frente a las denuncias públicas formuladas desde el año 2008, la Contraloría del Estado inició un examen especial a la construcción del proyecto Monteverde. El 5 de diciembre del 2012, 5 años después de haberse suscrito su alianza estratégica y el contrato respectivo entre Petroecuador y Flopec, el organismo de control emite un informe conteniendo sendas irregularidades, en particular dos que derriten el verbo garantista y verde del gobierno, y alerta al país y al mundo conservacionista respecto a graves violaciones cometidas en la construcción de este proyecto estrella de revolución ciudadana. Contraloría sentencia: la construcción del proyecto se inició sin contar con la licencia ambiental y el estudio de impacto ambiental no contempla todas las actividades de construcción del proyecto ni la fauna presente en el sector. Así como se lee, los revolucionarios, autores de los derechos de la naturaleza, convertidos en Biblia verde del mundo, levantaron el proyecto de almacenamiento de gas licuado sin contar con la licencia ambiental ni el estudio de impacto, y lo más doloroso, poniendo en peligro la vida de un símbolo de las especies marinas, las ballenas jorobadas. La Constitución de Montecristi, aprobada el año 2008, en medio de cantos ambientalistas y reconocimiento mundial, en sus artículos 14, 73 y 400, señala: artículo 14, se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental. Artículo 73, el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas, a la alteración permanente de los ciclos naturales. Artículo 400. El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. Lo hecho en Monteverde por parte de la Armada Nacional y Petroecuador, responsables del proyecto de almacenamiento de gas en tierra, es una lápida al texto constitucional. Ellos escribieron, ellos aprobaron, ellos promocionaron como la tabla de salvación y protección de los derechos ambientales, y ellos irrespetaron los artículos 19, 20 y 21 de la codificación de la Ley de Gestión Ambiental. Señalan: artículo 19. Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales serán calificados previamente a su ejecución por los organismos descentralizados de control, conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. Artículo 20. Para el inicio de toda la actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del Ramo. Artículo 21. Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base, evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo de riesgos, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del Ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. El informe de Contraloría, al analizar el estudio de impacto ambiental, sostiene: no se identifica dentro de la línea base la presencia estacional de ballenas jorobadas en la zona de Monteverde, ni predice los posibles impactos que pueden generarse a esta especie por la presencia de buques de 300 metros de eslora y 15 metros de calado, remolcadores y alijadores en la temporada de tránsito de los cetáceos, considerando que se reportan avistamientos de ballenas entre mayo y noviembre de cada año.
Mediante decreto ejecutivo 903 publicado en el registro oficial de 189 de 14 de octubre del 2003, el Ecuador se adhiere a la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres, celebrada en la ciudad de Bonn, Alemania, el 23 de junio de 1979, mediante Acuerdo Ministerial 146 del 14 de junio de 1990. El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca considera protegidas por el Estado todas las especies de ballenas presentes en aguas territoriales y declárese a estas su refugio natural. En consecuencia, se prohíbe toda actividad que atente contra la vida de estos mamíferos. En el registro oficial 256 de 21 de enero del 2004 se publica el texto de Convención sobre Especies Migratorias Silvestres que establece el artículo 1. Definiciones 1. Para los fines de la presente convención, a especie migratoria significa el conjunto de la población o toda parte de ella geográficamente aislada de cualquier especie o grupo taxonónimo inferior de animales silvestres de los que una parte importante franquea cíclicamente y de manera previsible uno o varios límites de jurisdicción nacional. B. Estado de conservación de una especie migratoria significa el conjunto de las influencias que actuando sobre dicha especie migratoria puedan afectar a la larga su distribución y a su cifra de población. Artículo 2. Principios fundamentales. 1. Las partes reconocen la importancia de la conservación de las especies migratorias y de las medidas a convenir para este fin por los estados del área de distribución, siempre que sea posible y apropiado, concediendo particular atención a las especies migratorias cuyo estado de conservación sea desfavorable. El mismo reconocimiento se extiende también a las medidas apropiadas y necesarias por ellas adoptadas separada o conjuntamente para la conservación de tales especies y de su hábitat. 2. Las partes reconocen la necesidad de adoptar medidas a fin de evitar que una especie migratoria pase a ser una especie amenazada. El apéndice primero del convenio, a partir del 23 de diciembre del 2002, considera la ballena jorobada como especie migratoria en peligro. El Libro Rojo de los Mamíferos en Ecuador, publicado en el 2011, reconoce a la ballena jorobada, Megaptera novaeancliae, como especie vulnerable, al no contarse con el plan de manejo y con la licencia ambiental de manera previa al inicio de las actividades de construcción. Se ocasiona que los ejecutores y los contratistas carezcan del marco general de cumplimiento ambiental, del cual se generan los planes de manejo ambiental solicitados por fiscalización. Del mismo modo, el no considerar dentro de la línea de base del estudio del impacto ambiental a la especie migratoria impide que se planteen medidas específicas de cuidado de esta especie durante la fase de construcción y sobre todo en la operación del proyecto. El decreto ejecutivo 1691 de 29 de abril del 2009 señala, considerando que la Constitución de la República en su artículo 313 señala que los recursos naturales no renovables son de carácter estratégico, sobre los cuales el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar de acuerdo a los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia, y agrega que los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés social. Decreta, artículo 1, declárese de interés nacional los proyectos hidrocarburíferos específicos de gran magnitud sobre prospección, exploración y explotación de petróleo y de gas natural que están ubicados en el Golfo de Guayaquil, Isla Puná y la península de Santa Elena, así como la construcción del complejo refinador de la provincia de Manabí y el centro de almacenamiento de gas licuado de petróleo de Monteverde, provincia de Santa Elena. Artículo 2. El licenciamiento ambiental de los proyectos señalados en el artículo anterior le corresponderá al Ministerio del Ambiente, como autoridad ambiental de aplicación responsable, observando las disposiciones legales pertinentes. Provisión del gas. El 25 de julio de 2007, el presidente ejecutivo de Petroecuador y el gerente general de la flota petrolera ecuatoriana, Flopec, suscribieron el convenio de Alianza Estratégica para la construcción del sistema de almacenamiento de gas licuado de petróleo, GLP, en tierra, en Monteverde, y obras complementarias encaminando a la flota petrolera ecuatoriana. Flopec construya y opera el terminal marítimo y terminal de almacenamiento de gas licuado del petróleo,
GLP en Monteverde, provincia del Guayas, y que Petroecuador construya y opere el gasoducto La Libertad Pascuales y terminal de almacenamiento y despacho de Pascuales. La cláusula segunda del objeto del convenio establece que la flota petrolera ecuatoriana, FLOPEC, preste a Petroecuador el servicio de almacenamiento de gas licuado de petróleo, GLP, en tierra, a través de una tarifa que será establecida de común acuerdo por las partes, para el almacenamiento y despacho del gas, una vez que FLOPEC haya definido los montos de inversión y costos de operación mediante la suscripción de los contratos específicos que se requieran para el efecto. La alianza estratégica entre Petroecuador y FLOPEC fue para la construcción de la planta de almacenamiento en tierra. Sin embargo, otros intereses estiraron el documento para facilitar la importación de GLP. El directorio de Petroecuador, con resolución 36-DIR raya 2007 raya 06 raya 26 de 2007 raya 06 raya 16, resolvió: 1. Que la construcción del sistema de almacenamiento de GLP en tierra en Monteverde se efectúe a través de una alianza estratégica a suscribirse con la flota petrolera ecuatoriana. El Consejo de Administración de Petroecuador, con resolución 292 raya CAD de 2007 raya 07 raya 18, en conocimiento del memorándum 1031 raya Pro raya A 2007 de 2007 raya 07 raya 18, y en cumplimiento a lo dispuesto por el directorio de Petroecuador, con resolución 036 raya DIR raya de 2007 06 raya 26, resolvió: primero, aprobar el convenio de alianza estratégica entre la empresa estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador, y la flota petrolera ecuatoriana, FLOPEC, y de conformidad al artículo 1 de la Ley Especial de Petroecuador, la ejecución de este convenio es de exclusiva responsabilidad de Petrocomercial. 2. Autorizar al presidente ejecutivo suscriba el respectivo convenio con la flota petrolera ecuatoriana, FLOPEC. El directorio de Petroecuador, con resolución 43 raya DIR del 2007 07 raya 24, en conocimiento del oficio 00053 raya PCOP raya BCP raya 2007 de 2007 07 23, resolvió: primero, ratificar la resolución 36 raya DIR raya 2007 raya 06 raya 26 de 26 de junio de 2007 para construcción del sistema de almacenamiento de la GLP en tierra en Monteverde y obras complementarias se efectúe a través de una alianza estratégica entre Petroecuador y la flota petrolera ecuatoriana, FLOPEC. A excepción de la operación, la ejecución de este proyecto será de responsabilidad del comandante general de la Marina. Segundo, abocar conocimiento y disponer al presidente ejecutivo de Petroecuador la suscripción del convenio de alianza estratégica entre Petroecuador y FLOPEC, aprobada por el Consejo de Administración mediante resolución 292 raya CAD raya 2007 del 18 de julio de 2007. El reglamento para la celebración de convenios de alianzas de estrategia con empresas petroleras estatales establece lo siguiente: artículo 1. El objeto del presente reglamento es regular la celebración de convenios de alianza estratégica o acuerdos generales de cooperación bilateral y los contratos derivados de estos con empresas petroleras estatales. Artículo 2. Para los propósitos de este reglamento se entiende por alianza estratégica o acuerdo general de cooperación bilateral a todo convenio o relación bilateral o multilateral representado por el compromiso de dos o más empresas petroleras estatales que se asocian en un objetivo común y que tengan como finalidad participar en forma conjunta en la ejecución de proyectos relacionados con cualquiera de las fases de la industria hidrocarburífera, dentro o fuera del país, incorporando e intercambiando recursos, capacidades y experiencias. En artículo 4, los convenios de alianza estratégica con empresas petroleras estatales, así como los contratos derivados de tales convenios, se suscribirán en forma directa, previa a la aprobación del Consejo de Administración de Petroecuador. Al margen de la ley, el 29 de diciembre del 2007 se suscribió el contrato de provisión, almacenamiento y entrega del GLP en el marco de la ejecución de la alianza estratégica suscrita entre Petroecuador y FLOPEC. Como queda señalado, la alianza estratégica hace referencia a la construcción de la planta de almacenamiento de gas en tierra. En ella no se menciona nada de la provisión de GLP. Esto se puede evidenciar en las recomendaciones que realizó la propia Contraloría,
entidad que, curiosamente, luego de cuestionar la actuación de Flopec y Petroecuador, recomienda modificar la alianza estratégica para adaptarlo al contrato, lo cual al simple vista es una grosera ilegalidad, pues nulo debió ser declarado contrato para suscribirse uno nuevo, subordinado a la Constitución, a la ley, a los decretos y al convenio de alianza estratégica, no al revés. Puntualmente la Contraloría destacó: los contratos que se derivan de convenios de alianzas estratégicos deben tener relación con el objeto de dichas alianzas y deben cumplir en forma estricta los procedimientos establecidos para las contrataciones y normativas que regula la comercialización externa de hidrocarburos. Es decir, la única empresa estatal con capacidad legal para manejar la comercialización de gas, incluida su importación, era Petroecuador, de acuerdo con lo que determina su ley de creación y la normativa de comercialización externa de hidrocarburos. Incluso en el oficio número GGR 049-2008 del 4 de junio del 2008, el gerente general de la Flopec, en la parte pertinente, manifiesta: es necesario reformar o eliminar esta recomendación, dejar en los términos que se encuentra redactada la recomendación. Sería quitar la garantía a las inversiones de Flopec para el almacenamiento y provisión de GLP, en razón de que en el futuro cualquier nueva administración de Petroecuador, haciendo uso de la recomendación de la Contraloría General del Estado, podría optar por efectuar un concurso o licitación internacional para provisión de GLP, como lo establece la ley de Petroecuador y la normativa que regula la comercialización externa, a confección de parte, relevo de prueba. Todas estas cosas había una vez cuando yo veía el mundo al revés. El 27 de junio del 2009, los medios de información del país publicaron declaraciones del gerente de Flopec, Byron San Miguel, quien calificó al contrato entre Flopec y Trafigura para provisión de GLP como el contrato más grande del país. Primero, de la canción Érase una vez, de Paco Ibáñez. En su informe radial del sábado 27 de junio del 2009, el jefe del Estado, Rafael Correa, explicó que antes de su gobierno, y más exactamente en la administración del coronel Lucio Gutiérrez, la tonelada métrica del GLP era comprada por Petroecuador a la mafiosa Trafigura con un diferencial de $116, luego con un diferencial de 79 TM, y desde noviembre del año 2009 el país se beneficiará de un diferencial de $73 TM. Hace 4 años, ¿cuánto estaban robando? Ahora se proyecta un ahorro de alrededor de $69 millones, señaló el presidente. Es decir, el presidente Correa, las autoridades de Petroecuador, Marina, y los representantes de Flopec, Marina, le garantizaron a los ecuatorianos que a partir de noviembre del año 2009, con el manejo de Flopec, el contrato de provisión de gas licuado de petróleo, el diferencial por tonelada métrica sería de $73. Pero en el contrato suscrito en noviembre del 2009 entre Petrocomercial Marina y Flopec Marina se estableció un diferencial de $74.45 TM, una diferencia de $1.45 TM en contra de Petroecuador. De esta forma, Flopec se convirtió en un intermediario adicional en la cadena de importación de la GLP, encareciendo el costo final del producto, pues hasta octubre del 2009 a Petroecuador no le implicaba ningún gasto adicional el manejo de la importación del gas licuado de petróleo. Zona franca para el GLP, el depósito flotante gas licuado, buque flotante otrora manejado por Depogas, Trafigura y luego por Flopec. En las prácticas se constituyó una industria extranjera en aguas territoriales ecuatorianas, exenta de impuestos, en la cual se mezclan el propano con el butano y se obtienen el gas licuado de petróleo. GLP, los productos importados que llegaban al país son propano y butano, los cuales al mezclarse 70 y 30 respectivamente se obtiene el gas licuado. Como premio, en flagrante violación de la soberanía nacional, se permitió a Trafigura reexportar el propano-butano o GLP desde el buque flotante a otros mercados extraños al Ecuador, tal cual se expresa en el informe del año 2008, suscrito por Val Jorge de la Torre, subgerente regional de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, CAE, donde se observa: analizar el proceso y operación desde la carga al buque gasero Berge Racine, calificado como depósito comercial privado,
el almacenaje de las materias primas, butano y propano, y su descarga a los dos buques que transporta la materia prima hasta el terminal de Tres Bocas, por cuanto en la declaración de importación DAUS consta como gas licuado, sin conocer en qué instante se mezcla el producto antes de la llegada a su destino. Esta observación de la CAE abrirá las puertas para descubrir uno de los grandes reverses económicos y actos ilegales y antinacionales que han venido operando desde hace 2 décadas en el país. Primero, el hecho de que Petroecuador y ahora Flopec han suscrito contratos de importación de gas licuado de petróleo, pero en realidad lo que ingresó al país no fue GLP, sino las materias primas del GLP, propano y butano. Segundo, es en el buque flotante donde se transforma esa materia prima en otro producto, GLP, es decir, se agrega valor, convirtiéndose el referido buque en una auténtica industria extranjera en aguas territoriales ecuatorianas, sin que por ello paguen impuestos al Estado. Y tercero, lo que también señala la CAE, el hecho de que desde el buque flotante se reexportaría el producto a otros países, sirviendo al Ecuador de una especie de zona franca para negocios privados. Por ello, la CAE recomendó analizar el contrato con Petroecuador Trafigura de Pogas DSP-CA, ya que la cláusula 10ª se señala: el vendedor, previa autorización del comprador, podría comercializar con terceros el GLP almacenado mientras no se efectue el stock mínimo de la seguridad indicado en la cláusula 6.02 y el programa de entrega comunicado oportunamente por el comprador. Es decir, se reexporta el butano y propano a otros países. La recomendación de la CAE pasó también al cementerio de las letras muertas. Segundo, como accionistas de la compañía de Pogas, que a su vez es la apoderada de Trafigura, según escritura pública, inscrita en la notaría 17ª del Cantón Quito, figuran por sus propios derechos Gonzalo González Galarza y Modesto Peñerera Solá, en calidad de apoderado de Manuel Lucio Torino. Otro de los aspectos que detecta y pide analizar la CAE es la valorización o la valoración real del buque flotante y de los alijadores. Se debe determinar el valor comercial de los buques Second Hand LPG Steel Hull Built 1985 Berger Racine, cuyo valor declarado es de $13.518.675,66. Buque gasero Second Hand LPG Stein Hull Line Built en 1996, cuyo valor US 6.678.703,85, y el buque Second Hand LPG Stein Hull Ivor, ingresados en importación temporal con reexploración temporal en el mismo estado, valores que de estar subvalorados afectaría posiblemente el monto de la garantía aduanera y los valores por depreciación en la reexportación. Si el valor comercial real del buque Berger Racine, como confirmó el representante de Trafigura, Mario Barrigón, a la prensa, fue de $13 millones, ¿por qué no se compró no uno, sino una flota completa? Considerando que cada año Petroecuador ha desembolsado aproximadamente $50 millones por almacenamiento flotante. Trafigura burló la soberanía, como ya he referido en el marco de alianza estratégica entre Flopec y Petroecuador. En junio del año 2009 se renovó el contrato de provisión de gas licuado con la compañía Trafigura, con un diferencial de $73 TM para proveer 300.000 toneladas métricas más 20% a ejecutarse desde noviembre del mismo año, para entregar a Petroecuador el gas ya internalizado en el país a manera de puente. En noviembre del 2009 se firmó otro contrato entre Flopec y Petroecuador para la provisión 300.000 toneladas métricas más del 20%, pero con el diferencial incrementado a $74,45 TM, o sea 1,45 US TM superior al diferencial de 73 US TM del contrato entre Flopec y Trafigura. Los dos contratos para proveer el mismo gas y entregarlo en el terminal establecían una condición de entrega del producto en el terminal de Tres Bocas, es decir que tanto los costos del buque flotante como los de los buques alijadores se incluían en el diferencial de 73 US TM pactando con Trafigura. Flopec estaba en la obligación de exigir a Trafigura cumpla el contrato.
incluyendo el 20% adicional de 260,000 toneladas métricas, sumando un total de 1,560.000 TM con el mismo diferencial de 73 USTM. Pero sucesivamente, desde diciembre del 2010, Trafigura empezó a notificar la imposibilidad de cumplir con el contrato debido a un incremento del precio del gas y un supuesto aumento de los costos de importación diferenciales. Ante esta realidad, el contrato contemplaba la aplicación de las garantías US 6 millones y de la declaratoria de contratista incumplida por 3 años. Si bien los argumentos de Trafigura tenían algún asidero, como resultado de los conflictos internacionales que habrían modificado el precio de los hidrocarburos e incluso cambiado los diferenciales y premios, Flopec, a través de un estudio de mercado realizado en diciembre del mismo año, verificó que máximo el diferencial podría incrementarse al 137 USTM, no en los términos señalados por Trafigura. En carta de diciembre del 2010, el Flopec hace conocer a EP Petroecuador que Trafigura preferiría perder los 6 millones de dólares de la garantía a perder 17 millones de dólares y otras pérdidas incrementadas hasta cumplir con el volumen del contrato. La amenaza de Trafigura era una realidad inminente y olía negociado, pero la administración de la Marina se demoró 5 meses en aplicar el contrato y cobrar las garantías. Lo hicieron en mayo del 2011, luego de que se formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. La estrategia de Trafigura estaba en marcha: aparentar irse del país. 2 concursos de provisión de gas que convocó la Flopec quedaron en simples amagues, luego de lo cual la Armada dio el brazo a torcer y devolvió la responsabilidad de la importación a EP Petroecuador. Sabían al dedillo de la gravedad del asunto. La palabra soberanía retumbaba en cada sesión. Reconocían que acabar el contrato el 30 de abril de 2011 sin argumento jurídico alguno implicaba un perjuicio al Estado de 60 millones de dólares, y lo hicieron aunque luego hayan pretendido encubrirlo con sin razones jurídicas, palabras más, palabras menos y otros tantos sesgos jurídicos. Flopec aceptó la terminación de los 2 contratos, tanto con Trafigura como con Petroecuador, por acuerdo mutuo, según consta el oficio número GGR-AL-032-11 del 26 de febrero del año 2011, dirigido al ministro coordinador de Seguridad Interna, Homero Arellano, firmado por el gerente de la flota petrolera, Arturo Romero. Textualmente dice: actualmente nos encontramos en trámite de determinación del contrato suscrito con Petroecuador para la provisión de este producto, por cumplimiento del plazo contractual, acción que una vez ejecutada dará lugar a la terminación del contrato por mutuo acuerdo, por causas de carácter económico imprevistas, conforme a lo determinado en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Procuraduría General del Estado, toda vez que la terminación por cumplimiento del plazo, en lugar de la opción volumen más del 20%, que significa una carga para el Estado de más de US 60 millones. La finalidad de solicitarle una reunión es porque el suministro de la GLP es un asunto relacionado con la seguridad interna del Estado, considerando que la terminación de los contratos con EP Petroecuador y la empresa Trafigura deben ejecutarse a la brevedad posible, a fin de poder solventar el fletamento de los buques para el almacenamiento y servicio logístico nacional, y en el caso de que al 11 de marzo del año en curso por cualquier causa no se adjudique el contrato para la provisión de este producto, Flopec se vería abocado a una contratación directa. No escapó al alto mando militar la intervención a favor de la terminación de los contratos por acuerdo entre las partes, como se desprende del oficio COGMAR-CDO-006O del 18 de enero del año 2011, dirigido por el comandante de la Fuerza Naval, Jorge Gros Albornoz, al jefe del Comando Conjunto, a través del cual solicita poner el caso en conocimiento del ministro de Defensa, Javier Ponce, del Consejo de Seguridad Nacional, e interponer sus buenos oficios ante las autoridades del control del Estado, a fin de obtener la autorización requerida para continuar con las acciones de solución establecidas. El trader holandés leyó el contrato con su lupa e interpretó que concluía el 30 de abril de 2011, y no como textualmente dice, hasta la provisión de 1,300.000 TM más el 20% a criterio del comprador Estado. Bien podía ser el 30 de abril u otra fecha antes o después. Hasta el 30 de abril de 2011, Trafigura entregó al país apenas 1
191 mil TM de gas, es decir, no cumplió siquiera con el volumen base del contrato de 1.300.000 TM, pero el 20% adicional de 260.000 TM reclamado por Flopec, lo cual sumaba 1,560.000 TM. La diferencia entre 369.000 TM es lo que Trafigura se negó a entregar al Estado ecuatoriano. El final de la historia para que se hayan vaporizado 60 millones de dólares es como sigue. En abril de 2011, EP Petroecuador, nuevamente a cargo del negocio de importación, hizo una invitación a ofertar para la provisión de gas, pero solo a empresas estatales, en la cual aparecieron como ganadoras las compañías que no cuentan con saldos exportables, ANCAP de Uruguay y PMI de México, aplicando un diferencial de $220 TM hasta el buque flotante, más de $40 TM adicionales por costos de almacenamiento y transporte en buques alijadores hasta el terminal Tres Bocas. Este último rubro a favor de Flopec, la cual se quedó a cargo de los buques de Trafigura. La diferencia de $187 TM, 260-73 multiplicada por 369.000 toneladas no entregadas por Trafigura, dejaron un nuevo perjuicio al país, como lo ratifica la propia Flopec, de $60 millones. Los discursos del régimen nuevamente apuntaron a Trafigura. El ministro Wilson Pastor muchas veces públicamente afirmó que el trader holandés dejaba el país. En relación al contrato de provisión de GLP con ANCAP y Pemex, PMI, el ministro Pastor aseguró que el gas entregado por ANCAP provino de Dubái y que el intermediario que entregó el gas a la estatal mexicana PMI era Braskem y no Trafigura. Fue la propia información remitida por Petroecuador a la Asamblea Nacional la que desmintió al ministro Pastor, pues el cargamento de 35 toneladas de la GLP a nombre de ANCAP provino del puerto Taboguilla en Panamá y no del Emirato Árabe, como aseguró, suelto de lengua, el señor ministro. Y más pruebas desmienten los apuros. La publicación internacional Platts del 1 de julio del 2011 también desarmó los enredos sobre el origen del GLP. Dos cargamentos de 44.000 toneladas de GLP precedentes de Houston tienen como destino Guayaquil el mes de julio a nombre de Trafigura, como parte de un contrato con EP Petroecuador. Igualmente, la publicación Semana a Semana Weekly Week Lorentzen and Stemco, Oslo, Noruega, confirma que el 15 de julio de 2011 el buque Ronald Ni cargará en Houston 44.000 TM de LPG con destino a Guayaquil, a cargo de Trafigura. El Gas Market Report de Inge Steinslands AS de 20 de mayo de 2011 establece que otro embarque de 44.000 TM de LPG a nombre de Trafigura tuvo como destino Guayaquil en las ventanas del 7-16 de junio de 2011. De las facturas, conocimientos de embarque y certificados de origen remitidos por EP Petroecuador al asambleísta Clever Jiménez, se colige que el cargamento de propano correspondiente a junio de 2011 fue cargado por Trafigura. Pese a encontrarse descalificada en Ecuador, Trafigura transfirió a Braskem, está a Petróleos Mexicanos, PMI, y al final EP Petroecuador, una cadena de cuatro intermediarios que encarecieron el producto salvo mejor criterio del señor ministro. Claro está, o la filantropía de las compañías mencionadas, o lo mejor que estas generosas empresas hayan decidido apoyar la revolución ciudadana cargando los costos de sus cuentas privadas. El informe de Flopec pone en la mesa de cifras de la operación de provisión de la GLP, según el cual se confirma que el gran beneficio del negocio fue Trafigura y que Flopec solo sirvió de administrador del contrato, encareciéndolo en contra del Estado. Eso más, ejecutando acciones que los venía haciendo Petroecuador con mayor solvencia y sin costos adicionales. A la luz de acontecimientos se podría concluir que la ruptura del contrato de provisión de gas por parte de Trafigura, así como el cobro de los $6 millones de garantía y suspensión del trader por 3 años, fue parte de un ardid muy costoso para el país. Pueden visitar en la www.ecuadorenvivo.com. Rayo oblica 2011 0406 6998. Rayo oblica economía
reoblica trafigura underscore raya underscore no underscore Abbas. Tercera a gas licuado al Ecuador Hatmel. Así, varios volúmenes de GLP que Trafigura debió entregar con un diferencial de $73 TM, lo hizo en cubierta en Braskem PMI ANCAP con un diferencial de 220 TM y una diferencia de 147 TM en contra del país. En agosto del 2011, EP Petroecuador adjudicó nuevamente un contrato de provisión de 420,000 toneladas métricas de gas licuado a la estatal PMI de México con un diferencial de US$ 149.45 más el precio del marcador internacional Mont Belvier por cada tonelada métrica del GLP. En ese concurso, la estatal mexicana incumplió con las bases, las cuales señalaban que si una compañía no cumplía estaba automáticamente descalificada. Sin embargo, por tener un precio inferior, se desconocieron las bases y se adjudicó a PMI. EP Petroecuador actúa discrecionalmente y las bases más parecen un cuento chino. Respecto a este concurso, el viceministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja, sostiene las bases contenían una cláusula que decía que los oferentes debían cumplir estrictamente con las bases y las que no hicieron automáticamente quedarían eliminadas. Estrictamente quiere decir que el oferente no puede apartarse de lo más mínimo de lo estipulado en las bases y automáticamente quiere decir que una oferta que incumpla las bases de estricto cumplimiento no puede ser objeto de análisis por la comisión y por ende automáticamente eliminada. La compañía ganadora del concurso de provisión de GLP fue Taleveras. Las autoridades de comercio internacional no llamaron a esta empresa a mejorar el precio, sino que actuaron con dedicatoria a favor de la PMI. Otra cosa, una de las proveedoras de gas licuado a los traders es PDVSA de Venezuela, como se aprecia en los certificados de origen. Por ello preocupa que en el convenio de canje de crudo por derivados suscritos entre Correa y Chávez no se incluyó la provisión directa de GLP a Ecuador por parte de PDVSA, pese a que dichas alianzas estratégicas buscaban eliminar intermediarios. Frente militar desairado. A Trafigura nunca se le ha preguntar sobre soberanía u otros valores que guarda un Estado. Por ello, no le importó poner en riesgo el abastecimiento de la GLP ni las consecuencias sociales, económicas y políticas que podría generar. El 22 de abril del 2011, esta compañía reexportó un buque con 11,000 toneladas de gas licuado ya internalizado en el país, buque flotante, según el contrato considerado reserva estratégica del Estado. Lo sacó del país a vista y paciencia del mando militar de los ministros Wilson Pastor, Javier Ponce, Homero Arellano, Jorge Glass, en medio de fragatas y helicópteros que nada pudieron hacer frente al poder de la mafiosa Trafigura. Dejó al país indefenso, de rodillas, ante un inminente estado de desabastecimiento del combustible, que incluye problemas sociales y políticos al gobierno. Como advirtió en la sesión del directorio de Flopec el gerente Arturo Romero el 1 de noviembre del año 2011, fecha en la que reveló el atentado de Trafigura. Esta gerencia fue hasta el ministro coordinador de seguridad, hasta el ministro de defensa, hasta el ministro Glass, hasta el ministro Pastor, porque sobre nosotros y a través del canal regular que es el presidente de la empresa, fuimos a todas estas instancias. ¿Por qué? Porque se cernía un evento marco, que era el desabastecimiento, porque el Ecuador tiene solamente 48 horas de reserva sin gas, y el 30 de abril la compañía ya nos cerró la provisión. Entonces este se volvió un asunto de Estado. Por eso es que cuando nosotros decimos del monto, es porque estamos peleando contra Trafigura en calidad de corrupto. Entonces el señor ministro de Defensa, para que vea la gravedad de la situación a la que se enfrentaba esta empresa y este gerente, dispone al comandante general de la Marina y al presidente de la empresa que unidades navales de superficie y helicópteros no le dejen salir al buque que se llevaba ilegalmente 11,000 toneladas métricas de gas. Seguimos avanzando y el problema siguió escalando, porque al hacer la consulta al Procurador General del Estado, el procurador dice que esos no son de esa empresa, sino del pueblo ecuatoriano, y que permitir que esa empresa haya cortado el contrato cuando quiso y se haya llevado las 11,000
toneladas era un evento que afectaba el bienestar de la población. El directorio estuvo presidido por el comandante de la Marina, Val Jorge Gross Albornoz, y los demás miembros: Calm, José Noritz Romero, Calm, Ángel Zarzosa Aguirre, Calm, Gustavo Páez Guamán, el CPNB, Arturo Romero Velázquez, gerente general de la Flopec, el CPFG MAC, Mera Cárdenas, director de empresas, y el doctor Manuel Rodríguez Dalgo, de Pogas, subsidiaria de Trafigura, responsable del almacenamiento flotante del gas licuado, solicitó al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador el 26 de abril de 2011. Le otorgué autorización para reexportar 11.500 toneladas métricas de GLP desde el buque flotante con destino a Balboa, Panamá, a través del buque Baltic Gas. La autorización fue emitida por la autoridad aduanera como una acción más para un buque cualquiera, sin que le hagan melles los casquillos de la artillería soberana disparada por las autoridades en la batalla naval de oficios por impedir que el buque de la mafiosa se escape de los torpederas, dejando un insoportable olor a huevo podrido. ¿Qué hizo Trafigura con el buque de gas en Balboa, Panamá? Todo indica que lo revendió al Ecuador a través de ANCAP o PMI con un diferencial de $220 la tonelada métrica. Como se explicó antes, los de Trafigura les jugaron a Florón, a Flopec, Petroecuador, a los ministros de Energía y Minas, de Defensa, de Seguridad Interna y Externa, de los sectores estratégicos, y se quedaron con el Florón. Atrás en el tiempo, luego de ser suspendida por contratista incumplida, Trafigura demandó a Flopec ante el Tribunal Contencioso Administrativo por 100 millones. Además, presentó un recurso de protección ante un juzgado de tránsito de Pichincha, instancia que negó el pedido. El trader apeló el fallo. En segunda y definitiva instancia, la primera sala de lo civil y mercantil de la Corte Superior de Justicia de Pichincha concedió el recurso de protección. De nada valió que el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alex Mera Hiller, advierta a todos los operadores de la justicia del país con sanciones a quienes acepten un recurso de protección en contra del Estado. Como consta en el oficio circular número T1.C1-CSNJ-10-1689 de noviembre 18 del 2010, ¿cómo entendemos que 3 jueces hayan inobservado tan importante instrucción presidencial en momentos en que vivimos un estado de excepción en la función judicial? Volviendo a los 2011, en la misma sesión del directorio del 1 de noviembre, el gerente Arturo Romero denunció que Trafigura sobornó al juez Alberto Palacios de la Corte Distrital de Pichincha para obtener el fallo favorable. El juez sigue emitiendo sentencias en la nueva corte de Rafael Correa, per secula seculorum. Faltando 4 días para irse del país. Flopec flamea bandera del paraíso fiscal. Durante su existencia, las Fuerzas Armadas han incursionado en varios negocios, no todos vinculados a la defensa nacional. A raíz del boom petrolero de 1972, una de las actividades consideradas estratégicas por el gobierno militar fue la conformación de una entidad nacional para el transporte de hidrocarburos. El primer paso en esta dirección se dio hacia una empresa de economía mixta, con la participación de la Armada Nacional y la compañía japonesa Kawasaki Kisen-Kaisha. En 1992, la naciente empresa inició con buques propios, Napo, Pastaza, Zaruma y Ecuador. La sociedad mercantil se manejó al amparo de la Ley de Reserva de Carga del año 1970, que le permitía asegurarse el transporte con exclusividad para sus buques, en condiciones de monopolio. En 1978, a través del decreto 2625, se dispuso la nacionalización de la empresa. Nació entonces la flota petrolera ecuatoriana, Flopec. La estrategia militar era complementar las actividades de CEPE, después Petroecuador, para garantizar el transporte de hidrocarburos con buques de bandera ecuatoriana directamente a consumidores finales, refinerías, y exportar o importar derivados, eliminando intermediarios, comercializando crudo al valor CIF y no al FOB. Al amparo de esta normativa creció la flota petrolera hasta la aprobación de la Constitución de Montecristi en octubre del año 2008, la cual en su artículo 162 limita la existencia de las empresas del sector militar, donde que la
Fuerzas Armadas solo podrán participar en actividades económicas relacionadas con la defensa nacional. Aunque la ley de reserva de carga fue derogada, sobrevivió la forma de la reserva para el transporte de hidrocarburos en la Ley Facilitación de las Exportaciones y del Transporte Acuático, promulgado en el año 1992. La reserva de carga para hidrocarburos salvó el principio de reciprocidad antes indicado y los convenios de transporte acuático. Será total y asignará exclusivamente a empresas navieras nacionales, estatales o mixtas, en las cuales el Estado tenga una participación de por lo menor del 51% del capital social. En un mar de silencios ha navegado desde hace 40 años la flota petrolera. Su estructura interna es un enigma. Nadie recibe cuentas de sus ingresos económicos y administración a cargo de marinos en servicio activo y pasivo. Las iniciativas nacionalistas de 1972 se quedaron en eso. Buenas intenciones, pues la mayor parte del crudo y derivados no se transporta en buques de la FLOPEC de bandera nacional, sino a través de navieras extranjeras o de la misma flota estatal, pero con bandera panameña, sin importar que este sea un paraíso fiscal. Nada se mueve en el mar sin orden de FLOPEC, ni un barril de crudo se comercializa sin un permiso. Aunque no tenga suficientes buques, varias ocasiones Petroecuador intentó liberarse del control de FLOPEC. El año 2005, el presidente de la estatal, Luis Román, consultó al procurador del Estado si podía contratar directamente buques para comercializar sus hidrocarburos. Recibió un rotundo no. Un impuesto inexistente por ley FLOPEC debe transportar los hidrocarburos ecuatorianos, pero al no contar con una flota de buques propios, subcontrata buques de armadores extranjeros, incluyendo a sus buques offshore. Entonces, sobre el valor diario del flete, cobra una comisión del 10%, encubre este porcentaje en supuestos servicios administrativos, asumiendo una doble condición de armador e intermediario. En lugar de constituirse en el brazo internacional de Petroecuador, FLOPEC se dedicó a cobrar la comisión del 10% sobre el monto de los fletes a todos los buques de bandera extranjera que transportan hidrocarburos y en un 3.5% a los buques de bandera nacional que transportan derivados. Estos rubros son el principal ingreso de la empresa. La información interna de FLOPEC señala que entre el 60 y el 80% de las utilidades provienen de la aplicación de las referidas comisiones. Esta distorsión de los objetivos de creación de la empresa se dirime en medio de un conflicto ético respecto de la aplicación de una prima que la normativa ecuatoriana no contempla. En todo caso, estos costos son transferidos al precio final del crudo o derivados, que lo acaba pagando la propia EP Petroecuador, es decir, el pueblo. Según un informe de Contraloría, durante 10 años de operación de FLOPEC, 1990 al 2000, la operación de buques bajo la modalidad Voyage Charter aportó un 73% a la generación de los ingresos operativos, mientras que el resto de modalidades, esto es buques propios, en Time Charter y el mercado Spot, lo hicieron en el 27%. Una auditoría interna de FLOPEC del 2010 determinó ingresos del 2009 en una cantidad de $400, 178.262 por operación de buques propios, Time Charter, buques de Spot, Voyage Charter y otros ingresos. Se estableció por el rubro Voyage Charter la cifra de 155.647.351. Confirmó que este rubro corresponde a ingresos que se generan por la doble contratación de buques que realiza FLOPEC, mediante la cual cobra un determinado valor 10%, a la vez realiza un pago por un valor menor. Se retiene la diferencial comercial por concepto del servicio que la empresa presta. La empresa estatal chilena ENAP se niega a pagar el 10% y ha impugnado la legalidad de ese impuesto, mientras compañías ecuatorianas son obligadas a cancelar un 3.5% al transporte de derivados, lo cual genera un estado de discriminación. El memorando de FLOPEC GCO 1926-08 de septiembre del 2008, suscrito por Sandra Díaz, respecto al cobro de una comisión del 3.5%, prende las luces. La flota transformó esta actividad en lo que se conocía como back-to-back, que consistía en tomar un buque de un armador y pasarlo a un charteador, que en algunos casos podía coincidir que era la misma compañía. Esta modalidad deja un diferencial comercial a favor de FLOPEC, el 10%, en lo relativo a los buques pequeños que traen las importaciones de aceites,
base para la elaboración de lubricantes. Se mantuvo el cobro del 3.5% sobre el flete de estas naves. Algunos sectores son partidarios de la extensión de la reserva de carga de hidrocarburos a todas las empresas navieras nacionales, sin privilegios para las empresas estatales o mixtas. De esta manera ya no se extendería el beneficio de la reserva de carga a navieras extranjeras, como sucede con el pool de buques Panamax, conformado por Flopec o las compañías Overseas Shipping Holding Group, OSG, de los Estados Unidos de América, SONAP de Chile, pues Petroecuador directamente a los armadores nacionales, a través de buques propios y fletados, transportarían el crudo ecuatoriano, sin tener la obligación de pagar el 10% de comisión sobre el monto de fletamento. Otras voces apuntaban a la absorción de Flopec por parte del EP Petroecuador, a fin de que la empresa pública que pueda operar directamente la flota de buques, nacionalizar aquellas naves de bandera extranjera y comercializar el saldo exportable de crudo ecuatoriano. También manejar en forma directa la provisión de gas licuado, de petróleo y otros derivados, sin intermediarios, al tenor de los postulados originales de creación de Flopec. Empresas estatales offshore. Parece paradójico, pero no. La empresa militar de bandera ecuatoriana Flopec posee varios buques con bandera extranjera, y no de cualquier país, sino de un conocido paraíso fiscal, Panamá, pese a que estas prácticas fueron severamente cuestionadas por el líder de la Revolución Ciudadana, quien incluso a través del decreto presidencial del año 2009 prohibió la contratación del Estado con empresas de esos países. No está permitido, pero sí. ¿Cuáles fueron las razones para escudarse en un paraíso fiscal? Nicolás Maquiavelo entró en acción. Según los marinos, el alto impacto de los impuestos nacionales, que ascendía a $22 millones en el caso de los buques Aframax, es una cifra imposible de cubrir, dice un informe de Contraloría. Entonces no tocó otra que burlar al Servicio de Rentas Internas. El fin justifica los medios. Al momento, Flope cuenta con 7 buques propios: Zaruma, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Zamora, Santiago y Aztec. Además ha creado 7 empresas navieras en la República de Panamá: Perseus Oil Shipping Inc., Polus Oil Shipping Inc., Equa Oil Ship Inc., Pegasus Oil Shipping Inc., Polaris Oil Shipping Inc., Pisces Oil Shipping Inc. y Flopec Holding Orión, de las cuales 3 fueron suprimidas y se mantienen 4, propiedad de los buques Zaruma, Pichincha, Aztec. Es propietaria además del 49% de las acciones de los buques Maya e Inca, en sociedad con el grupo naviero privado Tasakos de Grecia. Las empresas offshore manejaban significativamente sumas de dinero en bancos panameños, como se desprende del informe de Flopec, presentado al directorio que lo presidía en ese entonces del VAL, Homero Arellano. Entre los bancos figuran Pacífico de Panamá, Continental de Panamá, Banco Bilbao Vizcaya, Produbank y DBB, en los cuales se mantenía depositado la mayoría de fondos de las empresas, justificando esos depósitos como garantía de los créditos concedidos por el Aegean Baltic Bank, ABB, el Banco Nacional de París, el BNP Paribas, para los pagos que debían realizarse por la construcción de los buques Aframax. No existía ningún justificado para mantener empresas offshore y barcos de bandera extranjera en paraísos fiscales, toda vez que la Ley de Fortalecimiento y Desarrollo de Transporte Acuático liberó el pago de aranceles, así como del IVA, a buques de hasta 5 años de construidos. Los medios reales y dólares justifican el fin. La empresa estatal de propiedad de la Armada expatrió fondos públicos para ser invertidos en Panamá, Noruega y Grecia, pese a lo dispuesto en los artículos 299 de la Constitución, que prohíbe a las entidades del sector público invertir sus recursos en el exterior sin autorización legal, desviando el objetivo de la reserva de carga, al igual que lo hace con el pool de buques Panamax, barcos de 360,000 barriles que atraviesan el canal de Panamá, sin fijarse en la normativa contenida en la ley de la creación de Flopec y en la ley de facilitación de las exportaciones y del transporte acuático. A través de las compañías panameñas del 2011, Flopec compró la firma noruega Solvang el 49% de las acciones de 2 buques gaseros. Al momento, el Clipper Victory está en operaciones y el otro en construcción. La negociación se realizó sin autorización del Comité de Crédito Externo, es decir,
Se endeudaron directamente en su condición de empresa estatal, sin estudio de mercado que le permita determinar el justo precio. Algo más, fleta el mismo buque Clipper Victory a un precio de $31,000 diarios por el plazo de 5 años. ¿Por qué Flopec adquirió acciones en buques gaseros si no ha podido garantizar el transporte de crudo ecuatoriano en buques propios? ¿Por qué no utiliza el referido buque para transportar el gas licuado de petróleo que importa a la EPP entre Ecuador y permite que enormes costos por flete lo manejen poderosos traders y armadores extranjeros? Proyectos hidroeléctricos chinos. En junio de 2007, cuando la revolución todavía gateaba, el presidente Rafael Correa y el presidente del Fondo de Solidaridad, Jorge Glass, entre sanjuanitos y fuegos pirotécnicos, entregaron una recompensa de $13.6 millones a la compañía brasilera Odebrecht por haber adelantado la obra. Era el día de la inauguración de la central hidroeléctrica San Francisco. Fueron momentos de emoción, iluminados, propicios para proclamar el cambio de la matriz energética con la siembra de nuevas centrales hidroeléctricas Baba, Sopladora, Coca-Codo Sinclair, Ocaña, Toachi Pilatón, del Sintanizagua, Mazar Dudas, Minas, San Francisco, Quijos y Manduriaco. Pero el apuro no resultó buen consejero. La algarabia duró pocos meses, graves fallas en el túnel, en una de las 2 turbinas y en el sistema de enfriamiento de la planta eclipsaron el festejo. El régimen no pudo seguir tapando el problema de la hidroeléctrica San Francisco con el silencio a regañadientes. Debió obligado a reconocer las denuncias de la prensa, al punto que llegó incluso a expulsar del país a la empresa brasilera en medio de un remolino de epítetos de gran tamaño. Mientras más escarbó, más pudo de encuentro estos señores Odebrecht. Han sido corruptos y corruptores, han tenido comprados a funcionarios del Estado, decía el mandatario, sin explicar el alcance de sus palabras, sin verificar la información. Como dicen los periodistas, los tiempos pasaron. Los adjetivos se transformaron en verbos, los informes de Contraloría cambiaron por arte de magia. La PU se convirtió en creme y Odebrecht regresó al país de enseñar cómo se arregla lo mal hecho y de paso adjudicarse otros pompos contratos como el de obra civil en la refinería del Pacífico. Lo que pasó en San Francisco no sentó experiencia ni dio lugar a la valoración alguna. El hombre es el único en la fauna del mundo en que se da el lujo de tropezar 2 veces en la misma piedra. El 1 de mayo del 2012 volvieron los sanjuanitos y los fuegos pirotécnicos, bombos y platillos acompañaban brazos y fotos. Se trataba de la inauguración de la central hidroeléctrica Cañar, luego de 4 años de puesta la primera piedra, con 2 años de retraso, a un costo de $65.5 millones. La central generaba 26 MW de electricidad. Menos de una semana duró la algarabia. Aún ni se levantaba la tarima de los discursos. En pleno Chuchaque, la central hidroeléctrica Ocaña colapsó súbitamente debido a una falla estructural. Una parte del túnel de 6.4 kilómetros se precipitó amenazando con dañar las turbinas. Nunca aprendieron de la historia. Tropezaron con la misma piedra. El proyecto de modificación de la matriz energética del gobierno le está facturando al país uno de los más altos rubros de la historia. Las 10 centrales de generación hidroeléctrica representan cerca de $5,000 millones. Significa una capacidad de generación de 3.029 megavatios, que han de permitir una reducción del consumo de combustibles fósiles, reducción de costos, importación de energía. Al momento apenas se usa el 15% de potencial hídrico para generación. Con las nuevas centrales se llegará al 30% según el plan maestro de electrificación. La demanda nacional de energía es del 2980 megavoltios, mientras que en la oferta del 2.200 MW, el saldo de 800 MW se abastece con generación térmica y compra internacional. Solo que una auténtica revolución eléctrica exige responsabilidad, eficiencia y control. El proyecto, capacidad instalada, costo de millones, costo de kilómetros instalado y el país. Proyecto Mazar Dudas, capacidad instalada 275, costo de millones 45.5, costo instalado 1.635, país China. Toachi Pilatón, capacidad instalada 254.4, costo de millones 593,
Costo de kilovatios instalado 2.330, Rusia y China. Proyecto Mina San Francisco, capacidad 270, costo 501.4, instalado 1860, China. Coca-Cola Sinclair, capacidad instalada 1.500, costo de millones 2.245, costo instalado 1495, China. Quijos, proyectos, capacidad 50, costo de millones 110.8, costo instalado 2215, China. Del Citanizagua, capacidad instalada voltios 115, costo de millones 215.9, 1875, China. Sopladora, proyecto, capacidad instalada 487, costo de millones 685.4, costo instalado 1350, China. Manduriaco, capacidad instalada 62, costo millones 132.9, costo instalado 132.9, costo instalado 21.45, Odebrecht. Billonao 16.5, costo millones 41.8, costo instalado 25.30, total 3.029.9 MW, costo de millones 4.671.7. El proyecto multipropósito BABA para la generación de 42 MW tiene un costo de $10,000 por kilovatio instalado, uno de los más caros del mundo. Coca-Cola Sinclair, un emblema de ineficiencia. El proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, PHCCS, situado en los cantones del Chaco, provincia de Napo, y el cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbíos, fue estudiado por el desaparecido INESEL, Instituto Ecuatoriano de Electrificación, entre los años 1980 y 1990. Los estudios de factibilidad culminaron en 1992. El aprovechamiento seleccionado por el INESEL consistía en el desarrollo del proyecto en dos etapas. La primera con una potencia instalada de 432 megavatios para aprovechar un caudal de 65,3 M3, y la segunda con una potencia adicional de 427 MW, alcanzando una potencia total de 859 MW, con un costo total de 747,5 millones, equivalente a un costo unitario de 870 kilovatios instalado. En el plan de electricidad del gobierno de Rafael Correa, para los años 2007 y el 2016 se incorporaron los análisis del PHCCS para 1500 kilovatios y se definió su importancia dentro del desarrollo eléctrico nacional. Sin embargo, dicho proyecto no contaba con los estudios técnicos y de diseño necesarios que permitían definir sus características definitivas, el impacto ambiental y los costos reales del proyecto. En el año 2008, la compañía hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, Coca Sinclair, contrató a la consultora italiana Electroconsult para que realice en el plazo de un mes los estudios de rediseño conceptual del proyecto, estudiado a nivel de factibilidad por INESEL en 1992 para instalar una potencia de 1500 MW en una sola etapa de ejecución. El gobierno publicó la convocatoria concurso para la construcción del proyecto el 25 de septiembre de 2008 sin contar con los diseños de licitación. Recién, en enero de 2009, se realizó el estudio de sensibilidad de la potencia instalada para responder a unas inquietudes de los colegios de ingenieros del país, y el 7 de mayo de 2010 se culminan los estudios denominados de factibilidad. El PHCC está constituido por las obras de derivación, captación del río Coca, un túnel de conducción de 24,8 kilómetros de longitud y 9,10 milímetros de diámetro. El embalse compensador conformado por una presa de enrocado de 53,5 m de altura, dos tuberías de presión subterráneas de 2.300 m de longitud y de 5,80 a 5,20 m de diámetro, una casa de máquinas subterránea en donde se alojarán los 8 grupos de generación, una caverna para los transformadores, a más de los túneles de acceso, patio de maniobras y caminos de travesía a las obras. El PHCCS tiene una potencia instalada de 1.500 MW para generar una energía media anual de 8.750 GWh al año. Según los especialistas, el proyecto Coca-Cola Sinclair enfrenta 3 problemas de fondo:
Desde el origen de su contratación no cuenta con el sustento técnico necesario que justifique la potencia instalada, no dispone de estudios definitivos para su contratación y el contrato tipo EPC, Engineering, Procurement and Construction, conocido como llave en mano, deja a criterio del contratista el manejo del mismo. De acuerdo al contrato, los costos directos de construcción alcanzan el monto de 1.518.076.350 por el tipo de contrato EPC o llave en mano se incrementó 461.623.650. Ingeniería, Gestión, Procura y Superintendencia de Construcción A1 125.853.465.00. A2, Materiales y Equipos de Instalación 490.593.419.00. A3, Construcción, Instalación y Montaje 901.629.466.00. Subtotal 1.518.076.350.00. B, FI EPSI 216 104.706.00. C, Contingencias EPC 245.518.944.00. Total 1.979.700.000.00. Primeras piedras. Hace casi 5 años y medio de una marcada oposición fue cuestionada la falta de estudios técnicos de la adjudicación sin licitación. Primero a la estatal argentina Enarsa y luego a la empresa china Sinohydro. El presidente Rafael Correa enterró la primera piedra por la ausencia de licitación. Al proyecto le valió el mote de Coca, Dedo Sinclair, y su nombre ha vuelto a sonar. Pero para encender las alarmas, los informes de fiscalización presentados el 28 de marzo del 2012 por la Comisión Federal de Electricidad, CFE, PIPSA, CBA y CA, empresa fiscalizadora del proyecto, podrían electrocutar a cualquier neófito. Según estos informes, el contrato EPC para el desarrollo de ingeniería, aprovisionamiento de equipos y materiales, construcción de obras civiles, montaje de equipos y puesta en marcha del proyecto Coca-Cola Sinclair, adjudicado a la empresa Sinohydro por 1.979 millones de dólares, enfrenta fallas de fondo, no cuenta con estudios de ingeniería de detalle aprobados, carece de diseños definitivos para la construcción de las obras, no dispone de una programación en la ejecución de las actividades, no cuenta con personal clave calificado, desconoce las normas de seguridad industrial e higiene, entre otras. Estas razones obligaron a la fiscalizador a disponer la suspensión inmediata de todos los frentes de trabajo a partir de la fecha de presentación de los informes del 28 de marzo del 2012. Según los documentos suscritos por el ingeniero Jorge Musalem Rubén, director de gerenciamiento y fiscalización del proyecto Coca-Cola Sinclair, llueven los cuestionamientos técnicos. Se registraron al menos 5 órdenes de suspensión de trabajos en todos los frentes mediante oficios al ingeniero Siji Kwan, gerente de Sinohydro, el 28 de marzo de 2012. AC raya SHC raya Q 220 raya obliqua 2012. AC SHC raya Q 221 raya obliqua 2012. AC raya SHC Q 222 2012. AC CHC Q 223 raya obliqua 2012. AC CHC raya Q raya 224 raya obliqua 202. AC raya SHC raya Q 225 raya obliqua 212. Se registran varias actas de compromiso mutuo para enmendar procedimientos igualmente incumplidas. Se rubrica también una larga lista de quejas permanentes contra Sinohydro. El 14 de marzo del 2012, el ingeniero Marco Aurelio Ramírez, residente general de la fiscalizadora CFE, PIPSA, CBA y CA, advirtió al gerente de Coca Sinclair, Luciano Cepeda, que de no tomarse acciones inmediatas para superar las fallas y atrasos, no es viable la terminación y puesta en servicio de la central en enero del 2016. Los cuestionamientos son profundos, señalan violaciones al contrato, y el director de gerenciamiento y fiscalización, Jorge Musalem, comunicó al gerente de Sinohydro
previo a la disposición de suspensión de los trabajos. Le exijo que cumpla con el contrato EPC en las referencias citadas, ya que a la fecha, marzo del 2012, la documentación de ingeniería de detalle que ha sido aprobada por esta asociación no ha sido emitida para construcción. Asimismo, atienda a las observaciones que le hemos hecho a los diseños mencionados, ya que sus resultados han sido deficientes y es la razón por la que este proyecto tiene un retraso en su avance. Esto sí, urgente que lo entienda y atienda. La advertencia subió unos cuantos decibeles, tanto que en tono amenazante se advertía con la terminación del contrato, debido a los reiterados incumplimientos en tiempo de entrega y presentación de la documentación por parte del SHC y las fallas señaladas anteriormente. Le informó que junto con CCS estaremos evaluando las medidas contempladas en el contrato EPC para hacerlos cumplir con sus obligaciones, entre ellas retenciones a los pagos por hitos clave no cumplidos, suspender temporalmente frentes del trabajo por no contar con planos para construcción o inclusive la terminación del contrato EPC. Un retraso de al menos un año en la operación de la central, si las fallas detectadas por la empresa fiscalizadora se verifican, fue el criterio de varios técnicos del sector. Las consecuencias serían, en primer término, un enorme lucro cesante que bien podría incluso dañar la imagen del gobierno nacional. En abril y mayo de 2012, el ingeniero Patricio Enríquez escribió 2 cartas al presidente Rafael Correa, a quien solicitó una audiencia para informarle la gravedad del caso. Gustavo Jalk, secretario particular del presidente, respondió a Enríquez señalando que se ha delegado a Jorge Glass, ministro coordinador de sectores estratégicos, que atiende el pedido de audiencia. Según se desprende de una cadena de comunicados oficiales, Enríquez no fue recibido por las autoridades del sector. Todo lo contrario, fue removido del cargo. Yo estoy dispuesto a ponerme una piedra en el pescuezo y tirarme de noche al río sin que lo sepas, dice el poeta Miguel Ochaita. El señor Enríquez se fue a pasear por el río. Evaluación de personal. El alma del proyecto, los trabajadores, son el flanco más cuestionado por los fiscalizadores, no por los ineficientes ni perezosos, sino porque no existen en número suficiente y tampoco son mano de obra calificada. Ni siquiera se registran geólogos encargados de monitorear y ejecutar trabajos imprescindibles en su especialidad, dicen las conclusiones de los informes. 5. Patricio Enríquez es especialista técnico de Coca-Cola Sinclair. Primero, la atención de observaciones, documentación de diseño y de los acuerdos y compromisos que no se establecen en las reuniones, la mayor parte no han sido atendidos. Segundo, la documentación de diseño no viene presentada de manera adecuada, por lo que existen muchas observaciones respecto a esto. No cuenta con el suficiente personal para atender lo que demanda este proyecto. Un caso palpable es la geología en todos los frentes. Carecen de geólogos para realizar los estudios y reportes correspondientes para estar al día con el avance. Tercero, no tienen un cronograma base del proyecto. Se les ha solicitado en reiteradas ocasiones. 4. No hay una lista de documentos entregables. 5. No se ha emitido planos aprobados para construcción. 6. No ha cumplido con 105% de utilización de profesional nacional. 7. La mala traducción e interpretación del contrato por parte del SHC ha ocasionado entorpecimiento y dificultad para conciliar los documentos rectores importantes de la obra, cronogramas, WBS, plantillas, etc. 8. CHC tiene carencia de equipos apropiados para facilitar los trabajos en sitio, bombas telescópicas, equipo para excavación en túneles, etc. 9. En sitio de obra, falla personal calificado de mandos altos y medios para la toma de decisiones oportunas y evitar desgastes en discusiones y pérdidas de tiempo. 10. SHC no ha implementado el sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma ISO-9001 comprometido, por lo que se han mostrado deficiencias de calidad y de pérdidas de tiempo en los resultados, tanto en ejecución de obras como de procesos técnicos administrativos al no guiar sus recursos de manera ordenada. 11. SHC no ha realizado la entrega oportuna de las planillas de pago debido a la falta de soporte de los trabajos ejecutados. 13. El contenido de los informes mensuales no han correspondido a lo establecido en el contrato, teniendo deficiencias de faltantes e incumplimientos. Además, no son entregados dentro del periodo establecido en el contrato. 14. SHC se niega a entregar el software considerado en el contrato como transferencia de tecnología.
Se tiene retraso en la entrega de la ingeniería de detalle y consecuentemente lleva a no iniciar los trabajos a tiempo. 15. SHC en la obra no implementada lo requerido para salvaguardar la salud e integridad física de los trabajadores. Las conclusiones de la empresa fiscalizadora en otro gobierno debieron significar el fin del contrato. La contratista CHC ha tenido y tiene un rendimiento técnico deficiente y poco profesional. Esta afecta de manera negativa al buen desarrollo y éxito del proyecto. Nuestra sugerencia es que CCS hable con los niveles más altos del SHC y mencione la inconformidad que se tiene por el desempeño de su empresa en el proyecto y establezcan compromisos que verdaderamente estén dispuestos a cumplir con el personal que está en Ecuador. No es posible cambiar el rumbo que ha tomado este proyecto. Se han tenido múltiples reuniones con ellas y las situaciones continúan. Aquí no pasó nada, todo fue cubierto por un manto de impunidad. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República se engulló los documentos. Dúctil, la memoria sin memoria. La respuesta del gobierno en varios enlaces nacionales y en 2 sabatinas fue apelar al libreto manido que todo es maniobra de la oposición y que al coca a codos nadie le quita el brillo, intentando descalificar a los investigadores y a los denunciantes, motivándolos a perderse en el bosque de la China. Ni un segundo, ni una línea para explicar el contenido de los informes suscritos por Jorge Musalem Rubén, director del gerenciamiento de la asociación CFE, y Patricio Enríquez, ex administrador del contrato. Nadie le hizo caso. Sus anhelos de transparencia y exigencia profesional le costaron el puesto. Patricio Enríquez nunca regresó del río. El diseño original de la planta de captación y las recomendaciones de la fiscalizadora dispusieron la construcción de 10 cámaras de sedimentación con una velocidad de 0,26 metros cúbicos por segundo, conforme normas internacionales, pero Sinohydro planteó una velocidad de 0,42, con lo cual se corre el riesgo de que se llene rápidamente el embalse compensador, dañado las turbinas por el exceso de sedimentos que se transporten. En este caso se deberá adquirir una draga para evacuar los sedimentos del embalse como empaute, lo cual le encarece aún más el costo del proyecto. Este asunto mereció un serio reclamo por parte de la fiscalizadora. Se lo hizo mediante el oficio CCS-EP 2012-227 el 12 de marzo del 2012, dirigido a Sijicuán, gerente de Sinohydro. En él se advierte que las obras en la planta de captación se encuentran en un incipiente nivel de desarrollo y que no se utilizan métodos de ingeniería que permitan garantizar la seguridad del proyecto. El desarenador hecho para impedir que se desplacen por el túnel sedimentos y partículas que por su tamaño pueden causar desgaste en el recubrimiento de hormigón tampoco es seguro. Y más grave aún, dice Jorge Musalem, es que el material abrasivo ingrese en cantidades excesivas a las turbinas que produzcan desgastes mayores y prematuros que afectarán los costos de operación y mantenimiento de la central a su vida útil en la producción de energía. La fiscalizadora cuestionó seriamente el diseño del proyecto de descarga del túnel de conclusión del embalse compensador elaborado por Sinohydro, consecuencia de lo que, según Jorge Musalem de la asociación CFE, la turbulencia generada por el impacto de la caída del agua puede provocar desprendimientos de la roca por la fragilidad del sitio. Otra de las diferencias esenciales con la empresa china es la contratación e instalación de las tuberías de presión que conectarán el embalse compensador con la casa de máquinas. La disputa se centra en la calidad del acero, lo que daría como resultado un perjuicio de 14 millones de dólares y una reducción de la vida útil del proyecto. En una de las minutas suscritas por la misma compañía china, la empresa fiscalizadora y la empresa pública, se evidencia la magnitud de los problemas técnicos, la ausencia de estudios y los retrasos. Coca Sinclair, EP y la asociación consultora manifiestan que la falta total de una adecuada programación de las obras, la falta de organización y seguimiento en los diferentes frentes de trabajo, la no utilización de diseños finales aprobados y falta de personal calificado para ejecutar las obras están produciendo atrasos en todos los frentes de trabajo. Las obras defectuosas deben repetirse o ser rechazadas por falta de calidad y por no cumplir con los requisitos fijados en el contrato EPC. Se hace notar a Sinohydro que, a pesar de las continuas exigencias para solucionar estos problemas, nunca ha cumplido.
Las persistentes promesas y ofrecimientos de mejorar la calidad de las obras, tampoco. El documento está suscrito por el ex administrador del contrato, ingeniero Patricio Enríquez, el representante de la fiscalizadora, ingeniero Marco Aurelio Ramírez, y por Sinohydro. Firman el ex embajador de China en Ecuador, Cai Rungó y Yang Yuangong. En los estándares de Carondelet, Coca-Cola Sinclair es un emblema de eficiencia, precisión y responsabilidad laboral, social y ambiental. De eso habló persistentemente el presidente Rafael Correa en su visita al proyecto el 23 de julio de 2012, con motivo de la inauguración del trabajo de las tuneladoras TBM 1 y 2, según el representante de la asociación CFE, Marco Aurelio Ramírez. A este ritmo, la terminación del túnel de conducción será el 9 de mayo del 2016, 5 meses después de lo previsto para que la obra entre en operación. Entre sombras y miedos, técnicos y trabajadores viven una historia que le disgusta al mandatario. La verdadera, la escrita por los profesionales responsables del proyecto. Son decenas de informes de cada una de las áreas de trabajo, de los cuales se desprende que los resultados de casi todos los frentes de construcción no cuadran con los diseños, con la calidad exigida y con los tiempos previstos contractualmente. Bueno, mis amados hermanos, seguiré con la otra parte que viene, Occidental, millonaria factura, muy pronto. Seguimos aprendiendo juntos. Bye bye.